Hoy quiero compartir la parábola del hijo pródigo, The Prodigal Son. Extraigo de este libro, que se llama The Parable and Other Stories, de Stylianos Ateshlis. Y me gusta mucho este libro porque no solo trae las parábolas de Jesús, muchas en realidad de las parábolas de Jesús, sino que también da una interpretación un poco más profunda de las mismas a través de el propio conocimiento y sabiduría, diría yo, del autor. En este caso, él describe la parábola del hijo pródigo de la siguiente forma. Imagina que existía un rey en un reino muy lejano y que tenía 2 hijos. Un hijo, el hijo mayor, era el hijo que siempre le hacía caso, que obedecía las instrucciones del rey constantemente, en otras palabras, que se portaba bien, como un buen hijo. Y el hijo menor, por el otro lado, un día le dijo a su padre: oye, ¿podrías darme mi parte de la herencia de una vez? Básicamente. A lo que el padre le contestó sí, y le dio su parte de la herencia. Enseguida, el hijo menor cambió su herencia por dinero, por efectivo incluso, y decidió irse a un lugar lejano a gastarse ese dinero que su padre le había dado como su herencia. En ese lugar empezó a gastarse el dinero en mujeres, en comida, en fiestas, en alcohol, en cosas terrenales. Hasta que un día se vio a sí mismo en la pobreza y, teniendo hambre y teniendo frío, buscó a un terrateniente y le pidió trabajo. El terrateniente lo aceptó, le dijo que sí y lo mandó a trabajar con los cerdos, en uno de los corrales de los cerdos, alimentando a los cerdos. Estando ahí, el hijo menor del rey, se dio cuenta que inclusive en el reino de su padre los sirvientes tenían más comida y tenían una circunstancia mejor a la que él tenía estando en ese corral alimentando a los cerdos, pasando frío, pasando hambre. Por lo que meditó por un momento y se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era volver. Regresar, no a exigirle a su padre que lo trate como su hijo, porque ese título ya lo había desperdiciado cuando decidió gastarse la herencia, pero sí que lo contratara como uno de sus sirvientes. Y cuando empieza a hacer ese camino de regreso, cuando toma la decisión y empieza el camino de regreso a casa, el padre lo ve a la distancia. Y cuando el hijo llevaba unos cuantos pasos, el padre lo alcanza y lo recibe con un abrazo, con los brazos abiertos, y le dice: hijo, bienvenido. Y el hijo le dice: padre, no te pido que me trates como uno de tus hijos, ese título ya lo perdí, pero te pido que me contrates como uno de tus sirvientes, porque ahí tendré una mejor circunstancia a la que tengo aquí, en este plano, en esta tierra. Y el padre le dice a sus sirvientes: tráiganme la mejor de mis batas, la mejor de mis ropas y póngansela. Le pone un anillo en el dedo a su hijo y le pide también a los sirvientes que maten a el ganado más gordo para hacer una celebración, porque el hijo que estaba muerto ahora vivía y el hijo que estaba perdido había sido encontrado. A todo esto, el hijo mayor de ese rey ve desde la distancia lo que está pasando y le pregunta a uno de los sirvientes: ¿por qué es que mi papá está haciendo esta celebración? A lo que le cuenta el sirviente que el hijo menor había regresado, su hermano. Y entonces el hijo mayor se molesta y cuando el padre se da cuenta de esto, se acerca a hablar con él y le dice el hijo mayor al padre: ¿por qué yo, que nunca te he desobedecido, que siempre he trabajado para ti diligentemente, nunca has matado un ganado para mí, nunca me has hecho una fiesta de este tipo y nunca me has dado un anillo? Y el padre le dice: te pido que me entiendas, mi hijo que estaba muerto, le repite, hoy vive, y el que estaba perdido, hoy lo hemos encontrado, y todo lo que es mío es tuyo, así que a ti no te he quitado nada. Entonces, en esta analogía, en esta parábola, que está llena de simbolismos, podemos destacar de este libro de la reflexión de Stylianos Ateshlis algunos comentarios concretos. Uno de ellos es la herencia. ¿A qué se refiere esta parábola con la herencia? Cuando el hijo menor decide vender la herencia y llevársela para poder derrocharla o gastarla en un reino lejano que podría ser considerado como la tierra, el mundo material, se refiere a la substancia de la mente. Esa es la herencia que le da el padre,
La mente no solo como pensamientos y emociones, sino también como materia, porque todo es mente, en diferentes frecuencias vibratorias, pero lo que conocemos como sólido, según este sistema de enseñanzas, es mente también, a cierta frecuencia. El hijo decide regresar a casa y al hacer esa decisión, el padre que sabe, en constante conexión con el hijo, sabe por lo que está pasando, decide acercarse a él y le pone un anillo en el dedo. El anillo representa la eternidad, el entendimiento del concepto de la eternidad, porque un anillo, si tú giras alrededor de un anillo constantemente, puedes estar en movimiento constante sin inicio y sin fin, lo cual hace referencia al entendimiento de la eternidad. Y también, por lo tanto, el entendimiento del presente, del pasado y del futuro, lo cual los arcángeles, que son el hijo mayor, por cierto, no tienen ese entendimiento porque están constantemente en el eterno ahora. Por lo tanto, el padre no le da un anillo al arcángel, que significa que ellos no tienen el entendimiento porque no han pasado por la experiencia humana, la ilusión de la separación que los lleva a entender el pasado, el futuro y sobre todo también el presente, el entendimiento del concepto del tiempo. Y cuando el padre mata a uno de los ganados, de los animales para hacer un festín, esta parte de la analogía hace referencia al cuerpo físico, ya que en el reino de los cielos, en el reino, digámoslo así, etéreo, en donde está esta energía que podemos conocer o llamar el creador, el padre, el rey de este reino, no se llega, o el cuerpo material no es un vehículo apropiado para ese reino, si lo queremos decir así. Por lo tanto, el vehículo material se queda. Y por último, el arcángel, el hermano mayor, cuando se molesta por lo que está viendo que su padre hace al recibir a su hermano menor que había desperdiciado la sustancia de la mente, el padre le dice: tú tienes también el uso de la mente, porque los arcángeles constantemente están utilizando la mente, creando elementales que generan a su vez materializaciones físicas como árboles, perros, montañas, todo lo que tiene que ver con la naturaleza en el mundo material, incluso también los cuerpos físicos que nosotros utilizamos como vehículo, los seres humanos. Para mí, esta parábola es grandiosa porque habla de un viaje que hace una inteligencia, un ser, a un mundo lejano, en donde se encuentra a sí mismo separado, con frío, con sufrimiento, con retos, y empieza a desperdiciar la herencia, la mente, en cuestiones materiales únicamente en su mayoría, pero empieza después a reflexionar y a recordar que él viene de un lugar en donde eso no existe, en donde no pasa hambre, en donde no hay frío, en donde puede tener más de comer de lo que está teniendo ahí. Y en ese proceso de regresar a casa, de recordar quién es cuando él empieza a salir de la circunstancia que estaba y poder empezar a trascender esas condiciones, que por cierto los cerdos, el corral de los cerdos representan los elementales negativos, densos, que ese ser estaba creando, que el hijo menor estaba creando. Para los que no sepan qué es un elemental, hay un video en este canal en donde describimos este concepto que es muy importante para el sistema, por lo tanto les recomiendo que lo vean. Dejo por aquí el link. Como les decía, entonces, en ese proceso de regreso a casa, ahora ese hijo tiene también el entendimiento del tiempo, de la ilusión de la separación, que le ayuda a entender mucho más la unidad. En otras palabras, a través del contraste, a través de entender a la oscuridad, se entiende a la luz. Y es así que cobra sentido en mi mente el por qué los seres humanos venimos a esta experiencia humana de separación o de ilusión de la separación. Esto basado en las enseñanzas de Jesús, este ser que vino a hablar de la verdad hace 2023 años, que hizo, como siempre lo digo, un impacto tan profundo en este planeta que marcó un antes y un después en el tiempo. ¿Qué pasó? Tal vez no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos algo, y eso es ese hecho que acabo de mencionar. Se marcó un antes y un después en el tiempo. Ese ser fue el que dio esta parábola, haciendo referencia al ser humano y al viaje del ser humano como el hijo pródigo. Eso es todo lo que quiero compartir en este video. Ojalá que puedan reflexionar también en el significado de esta parábola y déjenme sus comentarios. Quisiera leer qué piensan acerca del significado de esta parábola. Hasta el próximo video.